En primera no soy el autor, dejaré el link de su página en la descripción. Capítulo 4. Especialista de primera clase. Descargo de responsabilidad. No soy dueño de Ruby ni de ninguna de las franquicias a las que se hace referencia en este trabajo. Capítulo 4. Especialista de primera clase. Inspiración. Fvi. Un destello de luz iluminó el teatro y una parte del teatro fue seccionada por una barrera púrpura transparente. Los rostros de los invitados existentes se ennegrecieron al ver a los recién llegados, pero con la ausencia de sus armas y la barrera que los separaba, no había mucho que pudieran hacer. ¡Ay, mi cabeza! ¿Dónde diablos está esto? Este no es el acorazado de Ironwood. Roman Torchwick se puso de pie y miró a su alrededor confundido. Lo último que recordaba era haber sido objeto de los ridículos intentos de interrogatorio del ejército de Atlas. Lo siguiente que supo fue que estaba aquí en este extraño lugar. Sin embargo, estar fuera de prisión fue agradable, y Neo estuvo aquí, lo que siempre fue una ventaja. La chica del helado simplemente giró su sombrilla y empujó la barrera, ignorando a las personas enojadas del otro lado. Cuando pareció no ceder, se encogió de hombros y se dejó caer en un asiento vacío con Roman siguiéndola. Torchwick. ¿Qué estás haciendo fuera de prisión? Ven aquí para que pueda golpearte la cara. Jan gritó y sus manos se apretaron en puños, los ojos rojos prometían mucho dolor. Sí, no, gracias, ¿te imaginas lastimar a este hermoso rostro? ¡Qué vergüenza! El criminal sonrió y saludó con la mano, riéndose cuando el peleador rubio golpeó la barrera sin éxito. Neo sacó la lengua para burlarse de ellos aún más, riendo en silencio por sus expresiones. Ahora, no pelees en este lugar. Este es territorio neutral, y los malos tendrán sus recuerdos borrados una vez que regresen. Blank volvió a la existencia y fue instantáneamente acosado por una ráfaga de preguntas y acusaciones. Son tipos malos. ¿Por qué los trajiste aquí? Ruby gritó mientras sus manos buscaban a tientas una Crescent Rose perdida. Entretenimiento, por supuesto, todos verán muchas tecnologías, tácticas y demás que pueden adaptar a su propio universo una vez que regresen, todas las cosas buenas que olvidarán tan pronto como se vayan. ¿Y cómo se supone que eso es entretenido? Weiss cuestionó con escepticismo. Fácil, saben que no recordarán nada de esto. Pueden ver cómo obtienes todo lo que necesitas para detenerlos y no hay nada que puedan hacer al respecto. Aunque la forma en que quieres cambiar sus destinos depende completamente de ti. Para ti. ¿Qué diablos es esto? ¿Cómo es eso justo? Roman se quejó, no le gustaba a dónde iba la pelota. No lo es, pero ustedes son los malos, así que es un hecho. Además, tal vez de esta manera obtengan una mejor muerte que su destino original. Salen como un tonto romano, dan este gran discurso sobre cómo sobrevivir es lo único que importa en el mundo y e inmediatamente ser devorado vivo por los Grimm una vez que termines. Blank respondió con una risita. Eso oyó. Roman se quedó en silencio con el rostro pálido mientras procesaba las palabras. Había algo en él gritando que la bola de luz estaba diciendo la verdad y eso lo asustó mucho. Oh, me tomó un tiempo pasar por todos los aros, pero traje 2 invitados más, creo que estarán muy felices de verlos, Ruby, Jan. Dijo Blank y hubo otro destello de luz. Y clase, así es como se usan explosivos para destruir un nido de Nevermore, ¿qué diablos? Tai-Yan parpadeó confundido cuando el salón de señales en el que estaba enseñando se transformó en un teatro. Sus hijas estaban allí frente a él mirando detrás de él. Oh, has crecido tanto ahora. Dijo un Ruby más grande con una capucha blanca mientras varios pares de ojos se abrieron. Mamá. Verano. Estoy alucinando. No me siento lo suficientemente borracho para eso. La anciana Rose fue arrollada por 2 rayas rojas y doradas y se echó a reír. Tai-Yan y Crow solo podían mirar en estado de shock, incapaces de creer lo que veían. Adelante, no seas tímido. Pasar sigilosamente por los hermanos para robar un alma de la otra vida no fue fácil, ¿sabes? Lo menos que podrías hacer sería mostrar algo de aprecio. Dijo Blank con indiferencia. Tai-Yan y Crow balbucearon incoherencias durante varios segundos antes de desechar sus dudas y unirse al abrazo familiar.
Una vez que se separaron, Blanc se aclaró la garganta y comenzó a explicar lo que estaba pasando en el teatro. Una explicación más adelante. Entonces puedo ver las aventuras de los amigos de mi hija. ¡Qué interesante! Summer sonrió contenta mientras jugaba con el cabello de Ruby, la diminuta niña sentada en su regazo tarareaba alegremente. Oh, está comenzando. La audiencia se quedó en silencio cuando las luces se atenuaron y la pantalla volvió a encenderse. Un tren SDS traqueteaba por las vías bajo un cielo lleno de smog. Se escuchó un ruido sordo cuando un cuerpo aterrizó con los pies por delante en la parte superior de uno de los compartimentos de pasajeros. Con el cabello rubio puntiagudo flotando en el viento y la espada Buster gigante colgando de su espalda, Jaune se enderezó, sin verse afectado por el viento que soplaba en su rostro. Atlas, la ciudad de la noche sin fin, no había vuelto aquí en mucho tiempo. Los edificios futuristas se elevaban alineados a ambos lados de las vías, todos envueltos en las sombras del smog y la sección superior que colgaba sobre la cabeza. El logotipo de SDC se mostró de manera destacada en la mayoría de los edificios, y Jaune recordó otra razón por la que odiaba esta ciudad. Si fuera por él, nunca volvería a este pozo negro contaminado de corrupción y sufrimiento, pero un trabajo es un trabajo. El hombre tiene que pagar las facturas de alguna manera y las ganancias eran escasas. ¿Esto es Atlas? ¿Qué pasó aquí? Weiss preguntó, con la sorpresa coloreando su voz ya que este Atlas estaba muy lejos del que ella dejó. Considera este un universo completamente alternativo. El SDC y Atlas son efectivamente lo mismo aquí. No hace falta decir que las cosas podrían ser mejores. Respondió Blanco. Estoy más preocupado por lo que está haciendo Jaune. Esto es familiar para mí, demasiado familiar. Black entrecerró los ojos en la pantalla, los viejos recuerdos resurgieron de nuevo. Estoy seguro de que no puede ser tan malo. Pirra habló para defender a su enamorado. Especialista de primera clase, no he sido así en mucho tiempo. Preparándose mientras el tren se detenía en la terminal, vio como los miembros del Colmillo Blanco salían de la bodega de carga y abrumaban a los guardias que esperaban afuera. «Muévete, estamos quemando la luz del día aquí», dijo uno de los infiltrados Colmillo Blanco mientras se preparaban para dispersarse por la ciudad para llevar a cabo su misión. «¿Qué luz del día? Siempre es de noche en Atlas». Su compatriota respondió con descaro y recibió una bofetada en la parte posterior de la cabeza en respuesta de su comandante. «Tranquilo, el tiempo es una pérdida. Tienes tus trabajos, muévete». Axel Reinhardt refunfuñó y les indicó que se apresuraran, solo se volvió para dirigirse a Jaune una vez que saltó y pisoteó a un guardia despierto hasta dejarlo inconsciente. «Es Colmillo Blanco». Weiss chilló de sorpresa y Blake hundió la cara en sus manos con un suave «lo sabía». Tal vez tiene una razón para ello. Ruby habló, incapaz de ver a Jaune como miembro de una organización terrorista. ¿Qué razón podría haber para unirse a una organización terrorista? Sin ofender, Blake. Weiss respondió antes de detenerse y disculparse con el gato fauno. Ninguno, Schnee. Sin embargo, este Colmillo Blanco parece diferente, Jaune y el tipo Axel no parece ser un fauno. El Colmillo Blanco no funciona con los humanos, excepto con ese idiota de Torchwick. Me molesta eso. No es como si quisiera trabajar con esos fanáticos de todos modos. Pero las órdenes son órdenes. Román gritó amargamente desde donde estaba sentado. Puede que sea criminal, todavía tenía estándares y trabajar junto a un grupo de imbéciles sin entrenamiento, demasiado dispuestos a disparar primero y morir por una causa en lugar de pensar las cosas era un dolor en el trasero. Pero claro, nada había ido bien desde que esa perra de Cinder apareció y le hizo una oferta que no pudo rechazar. Ospin, por otro lado, estaba más preocupado por su antiguo alumno. Solo pudo suspirar porque sabía que Axel todavía lo culpaba por la muerte de su hermana hace tantos años en una misión que salió mal. Ahora estaba al servicio de Salem y no había nada que pudiera hacer por él. «Vamos novato, estás conmigo». Axel gruñó y Hani asintió brevemente. Justo cuando estaban a punto de irse, llegó un escuadrón de caballeros atlesianos para detenerlos antes de que pudieran moverse. «Mierda, son rápidos hoy, ¿no?». Axel maldijo mientras esquivaba detrás de un pilar para evitar los disparos entrantes.
Jaune no dijo nada mientras plantaba la espada destructora en el suelo y la usaba como escudo contra los robots. Una vez que los disparos se detuvieron cuando los bots necesitaban recargar, Jaune arrancó el arma del suelo y cargó contra los caballeros, derribándolos con fuertes golpes que los dividieron limpiamente. Una ráfaga de disparos de una ametralladora montada en el brazo acabó con el último caballero antes de que Jaune pudiera golpearlo. Te perdiste uno. Azel dijo mientras levantaba el arma humeante. Lo tenía bajo control. Jaune respondió y guardó la Buster Sword. Varios de los rezagados de colmillos blancos susurraban entre ellos mientras presenciaban su actuación. Así que ese es el poder de un especialista, los atravesó a todos sin sudar. No es broma, maldita sea, me alegro de que esté de nuestro lado. No es frecuente que encuentres un especialista en Atlas en el colmillo blanco. Jaune lo ignoró todo, estaba acostumbrado a que la gente lo pusiera en un pedestal debido a su rango militar antes de desertar. Claramente, incluso ahora nada había cambiado, no importaba, una vez que el trabajo estuviera hecho, estaría de nuevo a la deriva en el viento. Así que no solo es un terrorista, es un desertor. Maravilloso. Weiss gruñó y se cruzó de brazos. Pirra permaneció en silencio, con el corazón en conflicto. Por un lado, Jaune tenía los mismos problemas por los que una vez tuvo que pasar antes de llegar a Viacom, por el otro, parecía haber lidiado con la presión volviéndose traidor. ¿Es un especialista? ¿No son el enemigo? ¿Qué diablos está haciendo aquí? Exidiota especialista, ¿crees que el jefe simplemente permitiría entrar a un leal a Atlas? Renunció y se unió a nosotros. En realidad no entendió su nombre. Jaune Ark. Ex primera clase. Ya veo, cierto, yo. No se molesten en presentarse. Una vez que termine con el trabajo, estaré fuera de su camino. Jaune cortó el discurso del hombre. Estaba aquí para hacer un trabajo, no para socializar. No saber sus nombres facilitaría enterrarlos una vez que inevitablemente compraran la granja. Nadie se opone a la Kosude durante mucho tiempo sin recibir una bala entre los ojos. Lleguen a sus estaciones, creí haberles dicho que se dieran prisa. Nuestra línea de tiempo está apretada, recuerden que el objetivo es el reactor de polvo del norte. Si terminan en cualquier otro lugar y perdemos nuestra ventana, entonces ayúdenme, lo haré. Pon mi bota tan adentro de tu trasero que estarás saboreando el cuero por días. Azel tronó y los gruñidos de colmillos blancos saludaron con ligero terror. Señor, sí señor. El hombre más grande suspiró mientras se dispersaban antes de volverse hacia Jaune. Tienes que ser tan imbécil. Y para que lo sepas, te he echado el ojo. Soy un mercenario que contrataste para un trabajo. No estoy aquí para ser amigos. Y no te preocupes, no tendrás problemas conmigo, pero si tratas de engañarme, obtendrás un demostración manual de por qué fui de primera clase. Jaune se encogió de hombros ante la sospecha y escudriñó las calles en busca de refuerzos enemigos. Avanzando por las calles estrechas y oscuras, permanecieron en silencio mientras se dirigían hacia el reactor gigante que se elevaba sobre ellos en la distancia. Se escucharon disparos esporádicos cuando otros miembros del Colmillo Blanco se enfrentaron a las fuerzas de SDC y Atlas. Jaune y Azel hicieron un trabajo rápido de las defensas automatizadas en poco tiempo mientras arrasaban un camino hacia la entrada principal. Varias explosiones ocurrieron simultáneamente y las sirenas comenzaron a sonar a medida que las fuerzas enemigas se desorganizaban por la repentina pérdida de comunicaciones. Muy bien, el escuadrón Beta tuvo éxito, sus comunicaciones y cámaras no funcionarán durante mucho tiempo. Avancemos antes de que soliciten más refuerzos. Azel dijo después de leer un mensaje de sus subordinados en su pergamino. Atravesando varios bloqueos, el dúo se encontró con un par de faunos inmovilizados por fuego de ametralladoras pesadas. Jaune hizo ademán de abandonarlos antes de ser detenido por Azel. ¿A dónde diablos crees que vas? No los vamos a dejar aquí para que mueran. Sabían los riesgos que se avecinaban en esta misión. Nos servirán como una buena distracción para pasar. La misión tiene prioridad, que mueran por su causa. Jaune dijo cruelmente mientras sacudía el brazo de Azel por su hombro, dándole al hombre enfurecido una mirada en blanco. ¿Qué le pasa a Jaune? No hay manera de que él abandone a alguien así.
Nora gritó mientras saltaba de su asiento. Ese es un hombre al que puedo respaldar. Román sonrió en agradecimiento por la frialdad del corazón del amarillo en la pantalla. Neo asintió con una sonrisa de satisfacción. Él tiene sus prioridades correctas. ¿Qué te pasa? ¿Cómo puedes ser tan desdeñoso con la vida de los demás de esa manera? Yang le gritó al criminal con ojos rojos y cabello resplandeciente. Relájate, rubia, son colmillos blancos. Terroristas. ¿Qué hay de malo en dejarlos a su suerte? Todos son solo fanáticos listos para tirar sus vidas por la borda solo para escupir en dirección al Schnee más cercano. ¿Por qué no dejarlos? Oh, ¿qué pasa, pequeña gatita? ¿Enojada porque señalé la verdad? Deberías saber mejor que nadie aquí que tengo razón. Román se burló cuando Blake comenzó a silbarle con ira. Oye, Blanc, ¿por qué tenemos que aguantar a este payaso otra vez? ¿No puedes ponerlo en uno de esos cilindros silenciadores tuyos? Crow se quejó con frustración. Oh, vamos, dame un descanso. Es posible que los niños no lo vean, pero seguramente los adultos sí. El niño rubio es un mercenario aquí para una misión, no para salvar vidas. Todos ustedes son cazadores, la misión tiene prioridad, ¿no es así? Si pierdes el tiempo salvando a todos los gatos atrapados en un árbol en algún lugar, algún pueblo en otro lugar va a ser aniquilado por los Green. Puede que tengas razón, pero eres un gilipollas romano. Crow escupió antes de tragarse una botella de whisky para borrar el sabor amargo de su boca. No los vamos a abandonar. Los vamos a salvar. Hazel dijo en un tono que no admitía discusión, provocando un suspiro de Jaune. Si tú lo dices. No tengo ningún interés en tu guerra, solo soy el ayudante contratado. Incluso si la misión falla porque quieres salvar a tus hombres, me pagan lo mismo. Jaune se encogió de hombros, desenvainó su espada y saltó hacia abajo, recibiendo fuego casi de inmediato de las armas centinela. Esquivando la lluvia de disparos y usando su espada para bloquear las balas donde no podía evadir, llegó a las armas y comenzó a cortarlas, convirtiéndolas en humeantes montones de chatarra. Detrás de él, Hazel y los gruñidos de colmillos blancos proporcionaron fuego de cobertura con sus armas, inmovilizando a los guardias humanos y destrozando a los mechs que carecían de instintos de autoconservación. Deshaciéndose de las defensas automáticas, pronto solo quedaron los guardias humanos, ninguno de ellos lo suficientemente bien entrenado para enfrentarse a Jaune. Varios golpes más tarde y todos estaban gimiendo en el suelo por el dolor de tener sus huesos rotos por la losa de metal disfrazada de espada. ¿Satisfecho? Jaune preguntó mientras Hazel simplemente gruñía y empujaba hacia adelante. Apenas, vamos, el tiempo es una pérdida. ¿Por qué diablos estás aquí si no crees en nuestra causa? ¿Te importa lo que ha hecho la SDC? No. Solo quiero terminar este trabajo antes de que desplieguen a los paladines para detenernos. Estoy aquí como un favor para un viejo amigo, y una vez que termine, me iré. Jaune respondió sin rodeos. Realmente no podía importarle menos el colmillo blanco o su causa condenada, el SDC era demasiado grande para ser derrotado. Lastimarlos tal vez, detenerlos de una vez por todas. Ninguna posibilidad. Todos los que alguna vez se opusieron a la Kosude murieron o se dieron cuenta y se marcharon. Después de todo, la muerte era lo único que esperaba al final del camino. Incluso si no mueres para los mechs y los guardias, si te conviertes en una molestia y el SDC enviará a los especialistas tras de ti, y entonces tu vida no valdrá un puñado de cenizas. Te enterrarían a ti y a todos los que estén remotamente conectados contigo para asegurarse de que no haya más problemas. Jaune lo sabía muy bien, después de todo era un antiguo especialista. Sofocar rebeliones y grupos terroristas solía ser parte de su día a día. Especialmente ese grupo de rebeldes en Mistral. GRK. Una repentina punzada de dolor atravesó su mente cuando recordó esa misión de exterminio, lo que provocó que se agarrara la cabeza de dolor. ¿Pasa algo? Hazel preguntó cuando notó que el mercenario acunaba su cabeza. Nada. Solo algunos malos recuerdos. Sacudiendo la cabeza para despejarse las telarañas, Jaune aceleró el paso, el dolor repentino se desvaneció tan rápido como llegó. ¿Alguna vez he mencionado lo contento que estoy de que el viejo idiota esté a cargo del ejército? Porque yo hay.
Crow se frotó la parte posterior de la cabeza donde Summer y Taeyan lo habían abofeteado y miró a Ruby que le tendía el tarro de las palabrotas. Refunfuñando mientras buscaba más gravamen para colocar, se echó hacia atrás y se cayó, no dispuesto a recibir las miradas de desaprobación de su familia. Preferiría que tu lenguaje no fuera tan grosero. Pero estoy de acuerdo, sin importar sus fallas, todavía hay líneas que el general no cruzará. Godwich estuvo de acuerdo en un tono neutral. Blake miró a Weiss con una ceja levantada, la heredera sonrojada de vergüenza por las acciones del SDC alternativo. Sabes que nunca toleraría algo así, ¿verdad? La SDC nunca haría algo así. Ella se defendió débilmente. Weiss, no eres tú quien me preocupa. Pregúntate, si tu padre tuviera control sobre el ejército de Atlas, ¿realmente haría lo contrario? Preguntó Blake. Yo, no. Haría lo que creyera necesario para fortalecer la SDC. Weiss inclinó la cabeza y rechinó los dientes. El resultado final era lo único que le importaba a su padre, era como siempre había sido. Todos los demás eran solo herramientas para lograr sus objetivos, y él no tomaba amablemente a las personas que no seguían la línea. Atravesando la entrada principal con el apoyo de los soldados rescatados, ahora estaban dentro del reactor propiamente dicho. Hazel consultó el mapa para trazar su camino a través de los pasillos retorcidos mientras Jaune abría las puertas destrozándolas con la Buster Sword. Descendiendo por el complejo y dirigiéndose al sótano donde se alojaba el núcleo del reactor, ignoraron a los civiles que huían y solo se detuvieron para destrozar cualquier robot que intentara desafiarlos. Este lugar parece un infierno. No debería estar tan corroído, dijo Jaune mientras su entorno cambiaba a medida que bajaban. Los residuos de óxido y polvo cubrían las paredes, dando la impresión de que estaban en un edificio de más de un siglo. Muy lejos del entorno prístino sobre ellos y los reactores en la memoria de Jaune. Sí, bueno, ese es el SDC y sus medidas de ahorro de costos para ti. No sé cuánto tiempo hace que los dejaste, ya que Blake no dice nada, pero las cosas realmente se han ido al infierno en los últimos años. La mayoría de los reactores se están pudriendo por dentro y trabajar en ellos empieza a ser más peligroso que trabajar en las minas. Hazel murmuró mientras descendía con cuidado por los escalones oxidados, sin saber si serían capaces de soportar su peso combinado y prefiriendo no tomar el camino más corto hacia el abismo. No lo sabía. He estado fuera del circuito por un tiempo. La cabeza de Jaune comenzó a doler nuevamente mientras buscaba en sus recuerdos. Empujándolo a un lado para concentrarse en la misión, se alegró cuando el dolor remitió, estaba empezando a considerar si necesitaba ver a un médico por primera vez en mucho tiempo. Sí, bueno, es por eso que los colmillos blancos están peleando. Si las cosas estaban mal antes, han empeorado muchísimo. Lo único que le importa al maldito presidente Schnee es el resultado final y nos arrojará a todos debajo del autobús. Si eso significa un gravamen más. Estoy medio convencido de que espera que los reactores fallen solo para poder cobrar el pago del seguro. Eso suena como Jax. ¿Conocías al tipo? Solo de pasada. Puede que haya sido de primera clase, pero no era lo suficientemente bueno para que él se diera cuenta. Los más fuertes de las primeras clases son monstruos completos contra los que incluso yo no tengo ninguna posibilidad, existen en un lugar completamente separado. Nivel. Morirás si te enfrentas a ellos. Jaune respondió en el mismo tono suave y monótono de siempre. No pueden ser tan fuertes. Hazel dijo con incredulidad. Mira, hace años, cuando me ascendieron de tercera a segunda clase, hubo una deserción masiva de especialistas. Uno de los monstruos antes mencionados decidió que era el número 1 y no le gustaba la competencia. Tomó un montón de segunda y tercera con él en su rebelión. Yo nunca había oído hablar de eso antes, en realidad. Por supuesto que no. Los otros especialistas legendarios dieron un paso adelante y eliminaron a los rebeldes hasta el último hombre, cientos de especialistas muertos en ambos lados. SDC cubrió todo el asunto, por supuesto. La cosa es que perdieron casi un tercio de sus especialistas efectivamente de la noche a la mañana y, a pesar de eso, su fuerza militar no disminuyó. Así de fuertes son los mejores de los mejores, y por eso te recomiendo que te vayas una vez que hayas terminado aquí.
Hay formas más fáciles de suicidarse que luchar contra uno de ellos. Jaune dijo y de nuevo le empezó a doler la cabeza, reprimiendo una maldición, la empujó a un lado una vez más. ¿Sabes? Estoy muy contento de que no vivamos en ese mundo. He conocido muchos monstruos en mi tiempo, pero eso es cierto. No estoy seguro de si la perra de fuego puede incluso enfrentarse a los especialistas de ese calibre. Román comentó y gran parte de la audiencia sintió a pesar de sí mismos. El grupo de Ozpin permaneció en silencio, pero reflexionó internamente sobre el potencial de tal grupo de individuos. Con ese tipo de fuerza de su lado, la lucha contra Salem sería mucho más fácil. Pero luego siempre estaba la cuestión de la lealtad, ya que quienes quiera que fueran los especialistas legendarios, claramente no estaban tan unidos como deberían estar. ¿Quién es la perra de fuego exactamente?, preguntó Blake y la expresión de Román se agrió cuando su pequeño desliz fue atrapado. Alguien con quien no quieras meterte, y eso es todo lo que voy a decir. Al llegar finalmente a los niveles más bajos del reactor, aún ellas se separaron frente a la bomba principal de refrigerante. Una larga pasarela que cuelga sobre un charco de refrigerante de desecho y el lugar privilegiado para colocar la bomba. Esto es todo, explotamos esto, el núcleo se derretirá y volará a este lugar por las nubes. Toda la tecnología sofisticada de SDC en llamas. Aquí, coloca la bomba, estaré vigilando. Hazel le arrojó el explosivo a Jaune, quien lo atrapó con un gruñido. Asegurándose de que el mercenario estaba haciendo su trabajo y no tratando de engañar en el último minuto, levantó su ametralladora y barrió el área, gruñendo cuando nada parecía desafiarlos. Como quieras. Simplemente ar. La visión de Jaune parpadeó y varias voces distorsionadas lucharon por darse a conocer. Sus recuerdos se agolpaban y su migraña era terriblemente dolorosa. Oye, ¿qué diablos pasa? Jaune. Débilmente consciente de la voz de Hazel, Jaune se arrodilló y se agarró la cabeza con ambas manos, sintiendo como si la cabeza fuera a partirse en cualquier momento. El mundo se desenfocó y el metal oxidado del lugar fue reemplazado por una versión helada. A pesar del calor del núcleo, estaba helado hasta los huesos y podía ver un... ¡Cuidado! Esto no es solo un reactor. Este lugar, mierda. No. No, esos estúpidos tontos, no es posible que lo hayan hecho. Deben haberlo sabido. Debes. ¿Qué le pasa a Jaune? Esos dolores de cabeza no pueden ser normales. ¿Y esa voz de quién es? Me resulta familiar, pero no puedo ubicarla. Pirra le preguntó a Blanc mientras trataba de recordar por qué la voz sonaba tan familiar antes de quedarse corta. Era frustrante, pero la distorsión era demasiada para distinguirlo, aunque estaba segura de que era alguien a quien conocía. No estropearé nada, pero hay más en este Jaune de lo que nadie sospecha en este momento. Los únicos que saben toda la verdad detrás de su espada en ese universo son los Ki actuales. Eso no es muy útil. Podríamos volver a este universo en el futuro, así que prefiero no estropearlo. Pirra aceptó la explicación a regañadientes, pero no tenía forma de forzar la situación, prefiriendo en cambio recostarse y refunfuñar un poco. La voz se desvaneció y Jaune se encontró de nuevo en la sala del reactor, cualquiera que fuera la enfermedad que lo había afectado, se la llevó el viento. Mirando a su alrededor con cautela, todo estaba como debería ser. El metal verdoso oxidado, las tenues luces brillantes iluminando el lugar, el ruido deslizándose. Tenemos compañía. Defiéndete. Jaune rugió y se puso en pie tambaleándose, desenvainando la Buster Sword y sosteniendo la lista. Hazel estaba a punto de cuestionar la cordura de Jaune nuevamente cuando un robot escorpión gigante cayó del techo a la plataforma con un fuerte estruendo. El piso de metal se abolló y tembló por el impacto, pero aún se mantuvo firme. Maldita sea, un droide escorpión antiblindaje Atlas tipo 73, fuertemente blindado pero débil a los ataques eléctricos, golpéalo con un rayo. Jaune gritó mientras recordaba los detalles de esta máquina de guerra de sus días de especialista. Entendido. Hazel abrió fuego contra el robot con sus ametralladoras mientras lanzaba varias granadas llenas de polvo contra el gigante. Las balas rebotaron inofensivamente en su chasis blindado, pero las granadas que cayeron debajo de su cuerpo dieron un golpe crítico.
Detonando en un relámpago y fuego, la repentina oleada de electricidad dañó sus sistemas centrales y alteró su objetivo, evitando que su lucha se convirtiera en el equivalente a disparar peces en un barril. Jaune cortó con su espada, golpeando en el mismo lugar repetidamente para romper la armadura en una de las piernas y desequilibrarla. Tenemos que matar a esta cosa rápido antes de que nos derrumbe todo el lugar. Escondiéndose cuando una de las ametralladoras fallidas abrió una larga hilera de agujeros en el suelo ya debilitado, maldijo y redobló sus esfuerzos. La idea era volar el lugar mucho después de que estuvieran libres, no estar en la zona cero. Su capacidad para afirmar lo obvio es un especialista asombroso. Hazel se quedó inexpresiva y siguió disparando al robot, arrojando granadas de vez en cuando. ¿Tienes alguna otra idea? Me estoy quedando sin granadas y este cabrón sigue en pie. Jaune golpeó de nuevo y sintió que la armadura cedía bajo su espada. Sonriendo salvajemente, se echó hacia atrás y dio otro poderoso golpe, cortando la rama y derribando a la bestia. Su sonrisa se desvaneció cuando apareció la cola, un brillo azul al final. Joder. Lanzándose por el borde de los rieles y agarrándose solo en el último segundo para evitar caer a su perdición, un láser azul pasó por encima mientras el proyector de rayos instalado al final de la cola se disparaba. Varias explosiones sonaron cuando la lanza de luz atravesó varias tuberías, encendiendo el polvo volátil dentro. Corrección, es un tipo 75, los que tienen el armamento láser Undamned. Volviendo a subir por el borde, reanudó el ataque, mientras permanecía cerca del robot. Balas, incluso rondas de gran calibre, podía esquivarlas con cierta dificultad con su aura y su armadura, pero esa arma de rayos lo atravesaría como un cuchillo caliente a través de la mantequilla. Hazel maldijo mientras trataba de encontrar la cobertura que pudiera del aluvión, con su tamaño, que era más fácil decirlo que hacerlo. Haciendo una mueca cuando la luz azul de la muerte pasó por encima y provocó otra ronda de explosiones, disparó su ametralladora en la cola, tratando de desactivarla. Esa cola láser realmente estaba empezando a ponerlo nervioso. Haz algo, maldita sea. ¿Sí? Así es como se siente. Román vitoreó al ver a alguien en el extremo receptor de un bombardeo láser, todavía molesto por el incidente en los muelles. Neo asintió sabiamente y sopló una frambuesa, cuando Ruby y NPR les dieron miradas sombrías. Sí, sostén tus caballos y dame un segundo. Centrándose en el interior, Jaune extrajo el poder de los rincones más profundos del alma, una aura pálida formó un manto a su alrededor y un relámpago cacareó a lo largo de la Buster Sword. Los ojos de Jaune se abrieron de golpe, una luz de zafiro resplandeció en ellos cuando golpeó. Saltando hacia arriba en el aire para evitar un golpe fortuito de una de las piernas de los droides, se quedó suspendido en el aire por un momento antes de lanzarse directamente hacia el robot. Cortando hacia abajo, su hoja electrificada atravesó la armadura y cortó limpiamente la cola. Aterrizando en el otro lado, sacó la magia de su espada y la concentró en su mano libre. Levantándolo, disparó varios rayos cegadores hacia la parte inferior desprotegida de la bestia, derritiendo y provocando un cortocircuito en los componentes electrónicos del interior. Continuó disparando hasta que los relámpagos comenzaron a emerger del otro lado, finalmente cesó su asalto y permitió que los restos humeantes se inclinaran y cayeran sobre los rieles, explotando en el lago refrigerante de abajo. ¿Qué diablos fue eso? ¿Y por qué diablos no hiciste eso en primer lugar? Hazel preguntó en estado de shock, nunca antes había visto un ataque así. Magia. Jaune dijo mientras caía al suelo exhausto. Felicitaciones, ahora has sido testigo de uno de los mayores secretos del SDC. Todos los especialistas tienen magia, no mejoras de polvo o tecnología, sino magia pura sacada de los cuentos de hadas. Jaune dijo con una sonrisa irónica. Entonces es por eso que SDC es tan fuerte en este mundo. Descubrieron cómo producir usuarios mágicos en masa. Por los hermanos. Ospin se atragantó en estado de shock, contento de no estar bebiendo café en ese momento o ahora lo estaría tosiendo por la nariz. Eso es impresionante. El líder intrépido es asombroso. Nora vitoreó y abrazó a Ren al ver a Jaune sacando magia de la nada. Vaya, Weiss Cream, ¿hay alguna posibilidad de que puedas arreglarnos eso? Yang preguntó mientras Ruby miraba a su miembro de cabello blanco.
El SDC no tiene ningún acceso a la magia, tratamos con polvo, no con cuentos de hadas. Quiero decir, si tuviéramos soldados mágicos, ¿no los tendría yo mismo? Weiss dijo en un tono inseguro. Puedes estar tranquilo, el SDC de tu universo no tiene acceso a la magia. Por un lado, no tienen la fuente de dicha magia, encontró el SDC alternativo. Existe en tu universo pero es completamente inalcanzable. Blanc respondió la pregunta en sus mentes. Bueno, el segundo y el tercero no se dan cuenta, por supuesto. Piensan que no son más que potenciadores de auras secretos de SDC alimentados por polvo. Solo los especialistas de primera clase pueden ejercer la magia libremente, la capacidad de hacerlo es uno de los criterios para ascender a primero de todos modos. Eso todavía no responde a la pregunta de por qué no lo usaste antes. Hazel continuó mirando a Jaune con sospecha. Era agradable que la rubia estuviera compartiendo, pero todavía había demasiados secretos. En caso de que no lo hayas notado, estoy abrumado. La magia requiere mucho de mí y solo tuve una oportunidad, si fallaba, bueno, no sobreviviríamos lo suficiente como para arrepentirnos. No todas las primeras clases son creados iguales, algunos apenas pueden lanzar magia, otros pueden lanzar hechizos que remodelan el paisaje como si estuvieran pasando de moda. Yo caigo en el medio, capaz de una magia fuerte pero que se agota fácilmente. Espera, entonces esos especialistas legendarios. Ellos son los que tienen magia prácticamente ilimitada. Es por eso que son prácticamente invencibles, cuando dicen que solo una leyenda puede matar a otra leyenda, no están bromeando. Incluso otras primeras clases como yo simplemente volarán al infierno en su apertura salvo, solo la magia puede vencer a la magia y simplemente no soy lo suficientemente fuerte. Jaune admitió libremente mientras se tambaleaba sobre sus pies, recuperando la fuerza lentamente. Estás siendo terriblemente abierto con esta información. ¿Cuál es el truco? No hay ninguno. ¿Quién te va a creer? Y además, empiezas a difundir uno de los mayores secretos de la SDC y adivinas quién va a llamar a tu puerta. Como dije antes, hay más fácil. Formas de suicidio. Terminó con una risa oscura antes de regresar a la bomba abandonada y armarla. 15 minutos antes de que este lugar se convierta en un cráter, salgamos de aquí. Sí, claro. Hazel gruñó y el dúo cruzó cuidadosamente el puente, sin intentar probar suerte en la estructura debilitada. Una vez que cruzaron, comenzaron a correr de regreso por donde habían venido, evitando a todos los guardias robóticos que pudieron. Al encontrarse con varios soldados colmillos blancos, que sujetaban los puntos de estrangulamiento, los arrastraron en su escape. La misión estaba completa y era hora de salir de allí, ya no era necesario mantener el fuerte. Una vez que despejaron el reactor y se dirigieron a una distancia segura, Jaune se dio la vuelta para observar cómo las explosiones comenzaban a sacudir el edificio desde adentro, una señal de que la bomba había estallado y el reactor se estaba volviendo crítico. Le dio un par de horas antes de que todo se convirtiera en un espectáculo de fuegos artificiales, tiempo suficiente para que la gente evacuara. Muy bien, chicos, misión completa. Esto debería poner un freno al estado de ánimo de Schnee. Dispérsense y reúnanse en la casa de seguridad para informar. Hazel dijo a una ronda de vítores del colmillo blanco. Oye. Jaune comenzó a hablar antes de ser interrumpido. Si se trata de tu pago, lo obtendrás en la casa de seguridad. Primero necesito asegurarme de la seguridad de mis hombres. Relájate, no te voy a engañar, lo último que quiero es que vengas a por mi cabeza. Especialmente con, ya sabes. Hazel agitó las manos en referencia a la magia de Jaune. Muy bien. Voy a hacer mi propio camino entonces. Jaune dijo antes de escabullirse en las sombras, cuanto menos se le viera en público, mejor. Puede que no sea un pez gordo para la SDC, pero no les agradaría que uno de sus bribones simplemente corriera por el lugar como si fuera el dueño. Podía prescindir de abrirse camino a través de la mitad de la milicia SDC nuevamente. ¿Qué me pasa? Nuevamente lo asaltó un dolor de cabeza y se tambaleó como un borracho, atropellando accidentalmente a una mujer que llevaba una canasta de flores. Lo siento. Una vez que la náusea había pasado, se agachó y ayudó a la mujer de cabello naranja a ponerse de pie. Soy yo.
Nora señaló la pantalla y se rió, viéndose a sí misma en la pantalla grande. Pero, ¿dónde está Renmi? No lo veo. Quizás lo averigüemos en un momento. Pirra se encogió de hombros y siguió mirando. Esta versión de Nora parecía mucho menos excitable que la suya. No te preocupes, no hay daño. ¿Qué pasó, por cierto? ¿Por qué todos tienen prisa? Nora preguntó una vez que estuvo de nuevo en pie. Jaune permaneció en silencio durante varios segundos antes de responder. Hubo un ataque terrorista en el reactor SDC, el lugar va a explotar pronto. Debería ser seguro aquí, pero recomiendo ir a un lugar más alejado, solo para estar seguro. Ya veo. Nora pareció desanimarse ante las malas noticias antes de animarse un poco y alcanzar su canasta para ofrecerle una flor a Jaune. ¿Una flor? ¿No ves muchas de estas en Atlas? No con el cielo oscuro todo el tiempo. ¿Dónde las conseguiste? Pues es un secreto. Los vendo para alegrar el día a la gente. ¿Quieres uno? Son solo un gravamen. Nora dijo mientras le tendía la orquídea con una brillante sonrisa en su rostro. Claro, ¿por qué no? Todavía sintiéndose mal por haberla atropellado antes, pagó varios gravámenes y se alejó con un bolsillo lleno de flores. Por la forma en que la sonrisa de Nora se ensanchó, supuso que el negocio debía de haber ido mal, así que añadió 100 gravámenes adicionales como propina. A él sí le importa. Eso es tan dulce. Así que no es un mal tipo después de todo. Ruby exclamó con orgullo, provocando una ronda de risas de Summer. ¿Tienes mucha fe en él, no? ¿Algo que debas saber? Sí, algo que debamos saber sobre eso. Comparado con el tono burlón de Summer, el de Taeyan era mucho más oscuro y prometía mucho sufrimiento a Jaune si se daba una respuesta incorrecta. Es solo el primer amigo que hice en Beacon y compañero líder del equipo, eso es todo. Ruby respondió, perdiendo por completo el punto y haciendo que Jan se riera. Claro, Rubes, sigue diciéndote eso. ¿Qué? ¿Es cierto? No. Jaune se abrió paso entre la multitud aterrorizada de camino a la estación. Hasta ahora había logrado pasar desapercibido, su uniforme era lo suficientemente imponente como para que los oficiales de seguridad no se atrevieran a desafiarlo por temor a un castigo inmediato. Esa suerte se acabó una vez que uno de los guardias que noqueó en la plataforma del tren antes lo notó. Ahí está. Ese es uno de los terroristas que me atacaron. Está disfrazado de especialista. Mierda, realmente no tengo tiempo para esto. Jaune suspiró y comenzó a saltar sobre obstáculos y personas incluso mientras los disparos pasaban por encima, lo que provocó que la multitud entrara en pánico y se dispersara. Apretó los dientes de dolor cuando una de las balas logró traspasar sus debilitadas barreras de aura y se incrustó en su brazo donde la Buster Sword no cubría. Finalmente, encontrándose acorralado en una plataforma elevada sobre las vías, mentalmente contó los segundos mientras los soldados se acercaban. Pirra se inclinó hacia adelante con nerviosismo, preocupada por la herida de Jaune, pero preguntándose cómo iba a salir de la situación al mismo tiempo. Su preocupación se desvaneció un poco cuando notó la familiar sonrisa tonta en su rostro que indicaba que tenía un plan listo. Entonces el karma existe. Si no hubiera ayudado a la florista antes, esta sería una situación mucho más complicada. Jaune sonrió a los soldados que se acercaban y les hizo detenerse en sus pasos. Es solo hay uno de él, ¿de qué tienen miedo? Podemos capturarlo. El guardia líder gritó y dio un paso vacilante hacia adelante, seguido por otro y otro. Ganando confianza mientras Jaune continuaba retrocediendo hasta que estuvo a un paso de caer sobre las vías. Llegas un poco tarde, lo siento, pero ya no puedo quedarme a jugar. Tengo que tomar un tren. Inclinándose hacia atrás, Jaune se dejó caer mientras las balas pasaban por encima. Ninguno de los guardias esperaba que se suicidara con el tren que se aproximaba. Solo que eso no sucedió. Dando una voltereta hacia atrás, aterrizó con los pies por delante en la parte superior del tren a toda velocidad. Saludando a los indignados soldados, usó su brazo bueno para atravesar las ventanas y entrar en uno de los compartimentos de pasajeros, lejos del alcance de sus armas. Haciendo una reverencia a los asustados pasajeros, rechazó su repentina entrada como especialista y se dirigió a la parte trasera del tren donde podía sentarse en paz.
mirando por las ventanas, solo la oscuridad lo saludó cuando el tren entró en un túnel. Inclinándose hacia atrás, cerró los ojos y eliminó el dolor, repasando mentalmente la misión de bombardeo para identificar áreas de mejora. Lo mejor que podía decir, había ejecutado la misión a la perfección, las desviaciones del plan eran por orden de su empleador, excepto por las constantes migrañas que casi lo paralizaron en el peor momento posible. Creo que me estoy perdiendo algo importante. Tendré que llegar al fondo de esto antes de que me cause más problemas. ¿Y esa voz, quién era? Jaune suspiró y apartó las distracciones. Ya habría tiempo para la introspección más tarde, porque ahora tenía una herida de bala que tratar y un pago que cobrar del colmillo blanco. Todo lo demás podría venir después. Y con eso, la pantalla se oscureció y las luces volvieron a encenderse. Entonces, ¿disfrutaste eso? Blanc preguntó a su audiencia. Sí. Nora dijo haciendo estallar la P. El líder intrépido era aún más intrépido de lo normal, y era todo magia como Woz y Zap. El bombardero charló emocionado. Fue, bueno, supongo. Pero quería saber más sobre Jaune, hay tantos misterios que lo rodean. Ruby dijo y varios de los estudiantes asintieron. Solo Ace no estuvo de acuerdo con ellos, lo cual era de esperar dado que su familia era evidentemente malos en este universo. No me gustó. ¿Por qué SDC son los malos? Somos solo una compañía de polvo que proporciona polvo a la mayor parte del mundo, sin nosotros. ¿Qué estarían usando los cazadores? Waze creando el universo alternativo, no hay necesidad de ser tan tenso. Solo dices eso porque no es tu familia. ¿Cómo reaccionarías si fuera Ruby como una especie de supervillano? Waze respondió y la boca de Jan se cerró de golpe, incapaz de dar una buena respuesta. ¿Esa fuente de magia, qué era? Ospin preguntó, si podía asegurarlo en su universo, eso podría ser un buen as bajo la manga. Sé lo que estás pensando y no funcionará. No es un qué, es un quién. 5 letras, comenzando con S y terminando con M. La versión de ella allí está en un perpetuo coma, lo que permite que la SDC estudie y aproveche sus células para el potencial mágico. Por cierto, termina tan mal como crees que va a ser. Blanc respondió y la cara de Ospin se agrió al instante. Tómense un respiro, la próxima vista comenzará después del descanso. Lista de reparto. Jauneard como Claude Strife. Azel Reinhardt como Barret. Nora como Aerith. La Kosude como Shinra.